¿Alguna vez te has preguntado si existe un conocimiento tan profundo que podría cambiar tu vida por completo, pero que siempre ha permanecido oculto para la mayoría? Pues, la verdad es que sí existe, y ha sido transmitido en secreto durante milenios, conocido solo por aquellos dispuestos a buscar más allá de la superficie. Esta sabiduría, conocida como hermetismo, es mucho más que un conjunto de ideas antiguas. Es un mapa hacia el autoconocimiento y una llave para la verdadera evolución espiritual. Ahora, si piensas que todo esto es solo filosofía abstracta, piénsalo de nuevo. El hermetismo ofrece respuestas claras a preguntas que todos nos hacemos, pero pocos se atreven a enfrentar. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cómo podemos, en verdad, transformar nuestras vidas? La mayoría de las personas pasa su vida entera sin llegar siquiera a rozar estas respuestas. Pero tú estás a punto de conocer el secreto que puede cambiarlo todo. Imagina ser capaz de desarrollar la espiritualidad de una manera práctica, aplicable y que produzca resultados tangibles. Prepárate para un viaje que no solo pondrá tus ideas patas arriba, sino que también te desafiará a ver la vida desde un prisma completamente diferente. ¿Estás listo para ir más allá de la superficie, abrazar el desarrollo personal y encontrar la conexión entre tú y el cosmos? Si la respuesta es sí, Hermes Trismegisto tiene algunas revelaciones que compartir contigo. El hermetismo tiene sus raíces profundamente arraigadas en la antigüedad egipcia, mezclando sabiduría mística con filosofía práctica. La tradición se remonta al legendario Hermes Trismegisto, una figura vista como una fusión del dios egipcio Tot y el dios griego Hermes. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, es considerado el sabio que transmitió enseñanzas capaces de proporcionar autoconocimiento y evolución espiritual. Interesante, ¿verdad? Es como si la filosofía occidental tuviera una conexión directa con la sabiduría ancestral de Egipto. Con el paso del tiempo, las enseñanzas herméticas se fueron mezclando con las tradiciones griegas y romanas, tomando forma en los textos conocidos como el Corpus Hermeticum. Estos textos están llenos de lecciones sobre desarrollo personal y espiritualidad, invitando al lector a explorarse a sí mismo y la naturaleza que lo rodea. Muchos filósofos, como Platón y los neoplatónicos, bebieron de esta fuente de conocimiento. ¿Te imaginas vivir en una época donde se debatía el sentido de la vida basándose en estas enseñanzas? Tenían allí la oportunidad de sumergirse en algo que iba mucho más allá del simple existir. La influencia del hermetismo no se restringió al mundo antiguo. Durante el Renacimiento, resurgió con gran fuerza en Europa, influyendo a alquimistas, pensadores e incluso científicos. El deseo de desarrollar la espiritualidad y entender el universo movía a estas mentes brillantes a buscar un equilibrio entre ciencia y misterio. ¿Qué tal si haces como ellos y buscas un poco de ese equilibrio en tu propia vida? Después de todo, la clave para un entendimiento profundo del mundo bien podría comenzar con el entendimiento de uno mismo. Los textos que constituyen la base del hermetismo son conocidos por su profundidad y por invitar al autoconocimiento. El Corpus Hermeticum es, sin duda, el más famoso, una recopilación de enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto. Estos escritos hablan sobre la creación del universo, la naturaleza de lo divino y el papel del ser humano en comprender todo ello. Es como si cada página fuera un mapa para quien desea navegar por el mar del desarrollo personal y explorar el potencial del espíritu. Otro texto fundamental es la Tabla de Esmeralda, que es más breve, pero no menos poderosa. De hecho, es la fuente del famoso principio como es arriba, es abajo. La tabla aborda la idea de correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos, sugiriendo que, al desarrollar la espiritualidad interna, también se afecta el mundo que nos rodea. Imagina ver el universo como un reflejo de lo que hay dentro de ti. ¿No es inspirador pensar que cada cambio interior también se refleja en tu entorno?
El Asclepio, otro escrito importante, ofrece enseñanzas sobre la magia y el poder del pensamiento. Aunque estos textos tienen siglos de existencia, lo curioso es que todavía hablan directamente a las cuestiones modernas. Nos recuerdan que el proceso de evolución espiritual es atemporal. ¿Qué tal dedicar un tiempo para leer algunas de estas obras? Podrías comenzar con una traducción accesible del Corpus Hermeticum. Leer estos textos puede ser el primer paso para reconectar con una sabiduría que, de alguna manera, nunca ha dejado de estar entre nosotros. Los 7 principios herméticos son los pilares que sostienen la filosofía de Hermes Trismegisto, ofreciendo una visión fascinante sobre la dinámica del universo. Estos principios son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y género. Cada uno de ellos aborda conceptos que nos hablan directamente sobre nuestra comprensión de la vida. El mentalismo, por ejemplo, nos invita a ver la mente como el origen de todo, sugiriendo que al transformar nuestros pensamientos, podemos transformar el mundo que nos rodea. Parece simple, pero el poder de comprender esto en la práctica es realmente transformador. Otro principio es el de la correspondencia, que afirma, como es arriba, es abajo. Este principio nos hace reflexionar sobre cómo el macrocosmos, el universo, refleja el microcosmos, nuestro ser interior. Así, al centrarnos en el desarrollo personal y la armonía interna, también contribuimos a una mayor armonía en nuestro entorno. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando cuidamos nuestra salud mental, mejoramos nuestras relaciones con los demás y percibimos cambios positivos en nuestro ambiente. También está el principio del ritmo, que nos enseña que todo en la vida es cíclico, con altibajos, como las olas del mar. Aprender a fluir con estos ciclos, sin resistencia, es fundamental para la evolución espiritual. Es como una danza. Si insistes en ir contra el ritmo, acabas tropezando. Pero si sigues el flujo, puedes bailar con gracia. Estos principios son invitaciones abiertas a reflexionar y aplicarlos en nuestra vida diaria. ¿Quieres saber cómo dar el próximo paso? Vamos a explorar cómo el hermetismo define el concepto de divinidad y cuál es nuestro papel dentro de este gran esquema. En el hermetismo, el concepto de Dios es amplio y profundamente envolvente, visto no como una figura distante, sino como la esencia misma que lo permea todo. Hermes Trismegisto describe a Dios como la mente universal, la fuente de toda creación, que se manifiesta en cada aspecto de la realidad. Esto implica que cada ser humano lleva en su interior una chispa divina, una parte de esa mente. Esta idea nos invita a mirar hacia adentro, en busca del autoconocimiento y la conexión con esa esencia superior. El ser humano, según el hermetismo, es tanto creador como creación, reflejando la divinidad en su potencial de transformación. Al desarrollar la espiritualidad, cada persona tiene la capacidad de moldear su realidad, como un artista que moldea su obra maestra. Imagina que tu vida cotidiana es un lienzo en blanco, y cada pensamiento, acción y decisión es una pincelada que contribuye al cuadro final. Cuanto más consciente sea la persona de este poder, mayor será su evolución espiritual y el impacto que tendrá en el mundo. Lo interesante es que, para el hermetismo, la búsqueda de Dios es también la búsqueda de uno mismo. Al entender esta conexión íntima con lo divino, el ser humano no solo comprende el universo que lo rodea, sino que también encuentra propósito y claridad en su propia existencia. Esta perspectiva nos lleva naturalmente a explorar cómo el autoconocimiento y la iluminación son caminos esenciales para esa unión con lo divino. En el hermetismo, el autoconocimiento se considera el camino fundamental hacia la iluminación. Hermes Trismegisto nos enseña que, para entender el universo, primero debemos entendernos a nosotros mismos. El proceso de mirar hacia adentro, reconociendo nuestras cualidades y sombras, es lo que nos permite evolucionar espiritualmente. Imagina que cada capa de conocimiento sobre quiénes somos
es una puerta hacia un nivel más profundo de comprensión. Y al abrir cada una de ellas, nos acercamos a nuestra verdadera esencia. La iluminación, en este contexto, no es un destino final, sino una jornada continua. Es como subir una montaña. Cada paso nos ofrece una visión más amplia del paisaje que nos rodea, y al mismo tiempo nos revela cuánto más hay por descubrir. El hermetismo nos anima a practicar el desarrollo personal de manera constante, no solo en momentos de crisis. ¿Qué tal empezar con pequeñas prácticas diarias, como la meditación o un análisis honesto de tus actitudes? Estos pequeños pasos pueden ser realmente transformadores. Lo fascinante del hermetismo es cómo nos muestra que la búsqueda de la iluminación no tiene por qué ser solitaria. Compartir nuestra jornada, transmitir conocimientos y ayudar a otros a desarrollarse también forma parte del proceso. Así, la evolución espiritual deja de ser una meta individual y se convierte en un movimiento colectivo donde cada uno de nosotros contribuye a un mundo más consciente y armonioso. Y hablando de sabiduría compartida, exploremos ahora cómo el hermetismo influyó en otras tradiciones y dejó un legado duradero para nuestra sociedad. El hermetismo ejerció una influencia profunda y duradera en la historia del pensamiento occidental. Durante el Renacimiento, resurgió como una de las fuentes de inspiración para los estudiosos que buscaban armonizar ciencia, filosofía y espiritualidad. Piensa en figuras como Giordano Bruno y Paracelso, quienes utilizaron el hermetismo como base para entender la relación entre el ser humano y el cosmos. Creían que, al buscar el autoconocimiento y el desarrollo personal, podríamos no solo evolucionar espiritualmente, sino también expandir el conocimiento científico. En la alquimia, el hermetismo encontró un terreno fértil, donde sus principios guiaban la búsqueda de la transmutación, tanto de los metales como del alma humana. El alquimista no buscaba simplemente oro, sino el perfeccionamiento espiritual, intentando encontrar la piedra filosofal que representaba la iluminación. En nuestro mundo actual, esto se puede ver como la búsqueda de transformar nuestros desafíos e imperfecciones en algo valioso, algo que nos acerque a nuestro verdadero potencial. La influencia del hermetismo no se limitó solo al campo de la ciencia y la filosofía. También resonó en el arte y las prácticas espirituales contemporáneas. Muchos movimientos esotéricos modernos, como la teosofía y la Orden Rosacruz, bebieron de la fuente hermética, diseminando sus principios de evolución espiritual y desarrollo de la espiritualidad. El legado del hermetismo es, por tanto, una invitación continua a mirar más allá de la superficie y profundizar en nuestra esencia. Y hablando de prácticas, ¿qué tal si ahora profundizamos en cómo aplicar estas ideas en nuestro día a día, en la práctica hermética? La práctica hermética va más allá de la teoría. Se trata de aplicar los principios en el día a día e integrar estas enseñanzas en nuestra rutina. Uno de los pilares de la práctica es el principio del mentalismo. Entender que todo comienza en la mente. Por eso, una buena forma de comenzar a practicar es observando tus pensamientos. ¿Qué tal dedicar unos minutos al día para meditar y ser más consciente de lo que pasa por tu cabeza? La meditación es una herramienta poderosa para alinear mente y espíritu, promoviendo el desarrollo personal y el autoconocimiento. Otra práctica hermética implica la idea de correspondencia y vibración. ¿Te has dado cuenta de cómo un ambiente positivo afecta tu estado de ánimo? Así como el universo vibra en patrones específicos, nosotros también vibramos y podemos ajustar esas vibraciones. Cosas tan simples como escuchar música que te inspire, practicar la gratitud o pasar tiempo con personas que elevan tu ánimo son ejemplos de cómo cambiar tu vibración y alinearte con energías más elevadas. Practicar esto diariamente puede cambiar radicalmente la forma en que te sientes y te relacionas con el mundo. También es esencial recordar el principio del ritmo, aceptando que la vida está compuesta por ciclos. Hay días en los que estamos en la cima y otros en los que enfrentamos desafíos. La práctica hermética nos enseña a manejar estos ciclos de manera equilibrada, fluyendo con los altibajos, sin dejarnos llevar por los extremos.
Ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje y prepararse para las mareas altas puede ayudarnos a vivir de manera más armoniosa. Ahora, ¿qué tal dar un paso más para entender cómo podemos aplicar todo este conocimiento en nuestra propia jornada, conectando nuestro propósito con la búsqueda espiritual? Ahora que has conocido los misterios del hermetismo y cómo pueden transformar tu vida, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo dejarás perderse o aplicarás cada uno de estas enseñanzas para desarrollar la espiritualidad y alcanzar una verdadera evolución? La práctica es la clave para cualquier cambio significativo, así que comienza ahora. Prueba a aplicar los principios del hermetismo en tu día a día, aunque sea un pequeño paso. Después de todo, las grandes transformaciones comienzan con acciones simples. ¿Has pensado en cómo entender tu propia mente puede moldear toda tu realidad? ¿Qué tal dedicar un momento para reflexionar sobre esto y compartir con nosotros tus experiencias? ¿Cómo puede el autoconocimiento ser tu mayor aliado en este camino? La vida está llena de oportunidades para desarrollarnos y alcanzar nuevos niveles de conciencia, pero todo comienza con una elección. Elige actuar. Elige crecer. Y si quieres continuar en esta jornada de aprendizaje y autodescubrimiento, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido y seguirás evolucionando junto a nosotros. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, y yo estaré aquí para caminar a tu lado. ¿Vamos juntos?